En Contexto Piso I, Carlos Penaloza, Leocenis García está con nosotros. Una primaria para escoger al más popular entre los impopulares. Leocenis ha hablado de que la primaria es un escenario democrático, pero no es el más representativo hoy en nuestro país. ¿Qué hacer entonces? Porque el consenso parece inviable. El Partido Acción Democrática, el Partido COPEI, en la crisis de los 90, COPEI, ante el desprestigio de Acción Democrática, un poco lo que están haciendo ahorita, que era el principal partido, el segundo partido era COPEI, COPEI dijo, bueno, esto es para mí. Entonces COPEI convocó a unas primarias internas y no escogieron a cualquiera. Le ganó esas primarias al doctor Eduardo Fernández, nada más y nada menos que el doctor Osvaldo Álvarez Paz, que era gobernador del estado Zulia. Era un muchacho, joven, no llegaba a los 40 años. Eso fue un método muy democrático, pero nada útil. Terminó ganándole las elecciones al presidente, al doctor Osvaldo Álvarez Paz, el doctor Rafael Caldera. Como el chiripero. ¿Y cómo se entiende eso? Me dice, pero si los cogieron en primaria, la gente votó. No era el COPEI de ahora. Era un COPEI mucho más vibrante que el que tenemos actualmente. Claro, era el apogeo del bipartidismo. El apogeo del bipartidismo. Y terminó ganando el doctor Caldera, que fue electo a través de ¿qué? De un consenso. ¿De un consenso de quiénes? De las personas que leyeron al país y que entendían que había un desprecio contra Acción Democrática y COPEI, contra las cúpulas de Acción Democrática y COPEI. Ahora hay una cúpula contra los políticos, que andan buscando los políticos en eso. Y yo veo, por ejemplo, tú no ves que el gobierno nacional es muy complaciente con algunos nombres o algunas personas que aparecieron, que por cierto estaban en el exterior y volvieron, etcétera, les dieron pasaportes, etcétera. Pero ¿por qué? Fueron hasta habilitados. Y fueron habilitados. ¿Por qué yo hago una sola pregunta para los que siempre a mí me hablan de la unidad? Y yo les pregunto, el año pasado aquí hubo unas elecciones donde hubo un solo inhabilitado político. Uno solo. No hubo más. Que es quien les habla. Yo fui el único inhabilitado político de esa elección, después de recibir el apoyo de varios partidos de la oposición y de liderar varias encuestas. Porque el gobierno quiere escoger los candidatos que le convienen, y los candidatos que le convienen vienen del conflicto, porque el gobierno sabe que están profundamente desprestigiados. Y tal como está el escenario hoy, escogerán un candidato de primarias que no tendrá el respaldo. ¿Por qué? Porque las cámaras de Canal I, de Venevisión, de Televen, de BTV van a mostrar el triste escenario de unas calles vacías el día de la elección. ¿Cómo vas a llenar los centros electorales? Esa va a ser la fotografía y la gente va a decir al día siguiente, eso fue un fracaso. Alguien va a salir diciendo, eso fue un fracaso, y va a lanzar una candidatura. ¿Y qué va a pasar? Que el gobierno va a jugar a la división, y el gobierno, que sí tiene muy poco, pero tiene, porque yo estoy en los barrios de Caracas, nosotros somos un movimiento que está en los barrios, nosotros sabemos que tiene el gobierno en los barrios, el gobierno tiene jefe de calle, el gobierno tiene un control social. El gobierno ganará las elecciones nuevamente gracias a los políticos que no están leyendo lo que les está pidiendo el país, y el país les está pidiendo algo distinto a lo que ha venido pasando en los últimos 20 años. Pues yo te invito, y termino con esto, a hacer este ejercicio. Prende el televisor en YouTube, ahora no se dice el televisor, prende YouTube, el 11 de abril de 2002, préndelo y vas a ver a María Corina, a Leopoldo, a Capriles, a Julio Borges. Prende, estamos en 2002, estamos en el 2022, 2022, o sea, 10 años después, prende las redes sociales. ¿Quién está? María Corina, Leopoldo. La gente no los quiere, dejen descansar en paz a la gente. Pero entonces a los nuevos liderazgos que aparecemos, entonces ellos dicen que estamos vendidos al gobierno. Estamos vendidos al gobierno porque no hemos hecho las locuras que ellos hacen. Pero porque ellos están habilitados y nosotros no. ¿Por qué, por ejemplo, algunos representantes de algunos partidos tradicionales? Porque yo tengo un pasaporte humanitario para poder viajar, porque el gobierno de Venezuela me niega el pasaporte venezolano. Tengo una visa que me volvió a dar el gobierno de Estados Unidos porque el gobierno me secuestró mi visa el año pasado. Entonces, pero ProCiudadanos está en la Alianza Democrática y ese sector lo han señalado como colaboracionista. ProCiudadanos está nosotros somos como el hijo perdido de la Alianza Democrática, porque la verdad es que ahí no nos quieren. Y la mayoría de los jefes de esos partidos celebraron mi inhabilitación, porque alguien les dijo, mira, si dejamos a Leocenis que sea candidato, y lo mínimo que va a pasar con el negro es que va a llegar de segundo, él va a ser el candidato presidencial. Entonces todo el mundo empezó a sacar cuenta, y tú verás que una vez que me inhabilitaron, la Alianza Democrática se cayó. No dijo más nada. No hubo respaldo. No hubo ningún respaldo.
Y nosotros estamos en la Alianza Democrática, ¿por qué? Porque la Alianza Democrática fue el único ente en Venezuela que en un momento quiso participar en la vía electoral. Aquí no había más nadie que participara en la vía electoral. Y esa es la razón por la cual nosotros estábamos en la Alianza Democrática. Y la Alianza Democrática no sé si existe todavía, porque nosotros somos miembros de la Alianza Democrática, está Pro Ciudadanos, pero no nos invitan a reunión, no sabemos qué está pasando. He visto que el diputado Brito es candidato, he visto que Bertucci es candidato, Bernabé, no sé si esos son candidatos de la Alianza. Entonces, bueno. Ahora, ¿por qué? Juan Carlos creo que también es candidato, ¿no? Recreando ese escenario de los 90, ¿por qué hoy parece imposible el consenso? Es decir, ¿qué a juicio de Leocenis, qué está pasando hoy que los políticos no pueden leer el país? ¿Qué les impide los políticos no quieren soltar el negocio? Tú sabes el negocio que ha sido ser oposición en Venezuela en los últimos años. O sea, es por omisión, no por... Respaldos de la USAID, manejos de activos en el exterior. Es una, como diría mi papá, una rebola de billetes la que han manejado los opositores y no quieren abandonar ese negocio. Porque ¿qué es lo que claramente le está diciendo el país? El país está diciendo que no quiere a los políticos, pero cuando le preguntan al país cuáles son sus problemas, la gente dice que el problema económico, que respalda la libre empresa, que respalda una economía libre. ¿Qué es lo que está pidiendo el país? ¿Por qué no se busca un consenso para buscar una persona que sea el candidato de la oposición y de los sectores del país que representen estas ideas? Porque los políticos están empeñados en ponerse ellos por encima de las aspiraciones de la gente. Eso es lo que está pasando. Pero lo lógico es que en Venezuela nos sentemos y empecemos a decir, señores, ¿quién es la persona que reúne estas características? Que no tiene rechazo. Que no tiene rechazo. Que pueda conectar con la gente. Que pueda conectar con la gente. Y que no esté vinculada a los últimos años de conflicto en Venezuela. Todos los precandidatos de la oposición a las primarias están vinculados al conflicto. Y la gente no quiere un rostro del conflicto, lo dicen todas las encuestas. Y si eligen un rostro del conflicto, van a perder estrepitosamente las elecciones. Por eso yo tenía una conversación con el presidente de la Asociación para las Américas, y él me decía, Leocenis, entonces ¿sobre qué estamos hablando? Y yo le dije, estamos hablando sobre el futuro de Venezuela, no sobre el presente. El presente de Venezuela está perdido. Tal y como están las cosas, producto del desastre de los políticos venezolanos, Maduro va a ser reelecto presidente. Y me recuerda a mí aquella anécdota de Nelson Mandela con de Klerk, que está contando una anécdota en su libro Conversaciones conmigo mismo, y el periodista le dice, pero usted no da vergüenza que mientras usted hablaba con de Klerk estaba matando a la gente en las calles. Y Mandela dijo, no, porque tanto de Klerk como él, como yo, sabíamos lo que estaba pasando afuera, pero nuestra lucha no era por el presente de Sudáfrica, nuestra lucha es por el futuro. Y es lo que yo vengo a decir. Mucha gente piensa qué es lo que está haciendo Pro Ciudadanos y Leocenis García, porque Leocenis García está tan pesimista frente a los políticos venezolanos, porque nuestra lucha no es por el presente de Venezuela, nuestra lucha es por el futuro de Venezuela. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer en Venezuela y qué es lo que funciona. Yo acabo de estar en México. Pero no están pensando en 2024. Ese futuro que habla Leocenis. Yo estoy viendo claramente qué va a pasar el 2024. No hay que tener ni la lámpara de Diógenes ni el catalejo de un almirante para saber qué va a pasar. Todo el mundo sabe qué va a pasar en el 2024. Lo que pasa es que son unos cínicos que no se atreven a decirlo. Yo sé lo que va a pasar en el 2024. Nuestra lucha es a partir del 2024. Entregarle a este país una solución, un nuevo modelo, una nueva ruta. Porque las ideas que puso en práctica el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, fracasaron. Las ideas socialistas no han resultado en ninguna parte que se han puesto en práctica. Y el problema de Venezuela es uno solo, que todos los políticos de Venezuela son colectivistas, son socialistas, o pertenecen al socialismo democrático o pertenecen a la socialdemocracia y creen en las mismas cosas. No creen en la libre empresa, no creen en la iniciativa individual. Yo acabo de estar en Estados Unidos, estuve en Nueva York, en Washington, presentando el libro. Y después estuve en México, estuve 2 días en México, Ciudad de México, donde hay un gobierno de izquierda. Y tú ves que todas estas zonas funcionan. ¿Por qué funciona? Porque dejan que la economía obre, porque el Estado cuando se mete en cosas que no son su función, y la única función del Estado es brindar seguridad, crear carreteras, dejar que la economía funcione. Cuando el Estado se mete en la economía, destruye la economía. ¿Qué hace falta en Venezuela? Privatización de lo que no sirve, incluyendo petróleos de Venezuela. Los costos operativos de exploración y producción siempre han sido 80%. En la vieja Cuarta República y actualmente. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a tener esa carga? Es mejor que eso lo maneje Chevron.
o lo maneja una empresa extranjera. Abrir la economía, dejar de controlar el dólar, eliminar el gasto público, reducir la administración pública. Esas son las ideas que necesita Venezuela para que Venezuela cambie y salga de la situación en la que estamos viviendo. Pero para que eso ocurra, necesita una candidatura, ¿no? Y llegamos al poder, sí. Entonces se va a presentar en 2024. Yo no puedo presentarme porque estoy inhabilitado políticamente. Correcto. Estoy inhabilitado por el gobierno nacional. Hay unos cuantos inhabilitados que van a las primarias. Sí, pero están negociando con el gobierno para que el gobierno los deshabilite. Y yo negocio para que Venezuela mejore. A mí me gustaría estar en una mesa de negociación y diálogo con el doctor Jorge Rodríguez, con Nicolás. Yo he hablado muchas veces con Nicolás Ernesto, el hijo del presidente, de estos temas. Me gustaría hablar de los temas que realmente le convienen al país. Por ejemplo, el modelo económico. Esa es una mesa urgente que necesita el país. Por encima de las garantías políticas. Sí. Nos toca despedir. Quedamos con el compromiso de invitarlo de nuevo y le damos hasta la hora. Gracias, hermano. Muchas felicitaciones. Si presenta candidatura, le damos hasta la hora del programa. Vamos a ver, como dijo el presidente Pérez, como vaya viniendo, vamos yendo. Yosenis García con nosotros, presidente de ProCiudadanos. Hacemos una pausa, gracias. Nos quedó pendiente un comentario, vamos a leerlo rápidamente. Cruz Salazar nos escribe a través del Twitter y lo vamos a leer porque además nos escribe. Espero que lo lean y lo anuncien. Si no hay unidad de todos los sectores, no hay votos. No a la participación en las primarias ni en 2024. Unidad o nada. Es una opinión. Hacemos una pausa y seguimos con más. @En Contexto Episodio y @Carlos Peñalosa.